Amigos, hoy les traigo un análisis que seguramente va a generar mucho debate entre la afición rojiblanca porque hay un tema que comienza a preocupar seriamente de cara al arranque del próximo torneo. La situación de los extremos en el esquema de Gabriel Milito. Lo que vimos en el último partido de preparación en Colima encendió algunas alarmas y aquí les voy a contar por qué. Así que pónganse cómodos porque vamos a desmenuzar todo lo que pasó y lo que podría significar para varios jugadores del plantel de Chivas. Para empezar, hay que decirlo tal cual, el equipo mostró una cara completamente distinta a lo que muchos esperaban. El técnico argentino parece tener una idea muy clara de lo que quiere, pero también está dejando señales de que ciertos perfiles de jugadores podrían quedar relegados si no se adaptan a nuevas posiciones o funciones dentro del campo. Y sí me refiero principalmente a los extremos, que históricamente han sido piezas clave en el funcionamiento de Chivas, pero que con Milito podrían ver reducida su participación si no logran reinventarse. Durante el primer tiempo del amistoso frente a Colima, el esquema fue más que evidente: línea de 3 centrales, 2 carrileros con mucha proyección ofensiva, 2 mediocampistas de contención, un mediapunta y 2 delanteros nominales. La ausencia de extremos naturales fue total. No hubo ni rastro de jugadores abiertos por las bandas como estamos acostumbrados a ver. Ni Efraín, ni El Piojo, ni Camberos, ni Cauel. Ninguno de ellos estuvo en el 11 inicial. La amplitud y la profundidad por las bandas corrió a cargo de los carrileros, y eso ya nos empieza a dar una pista de por dónde podría ir la idea de juego del profe Milito. Y ojo, porque no es que los carrileros simplemente estuvieran para apoyar. Fueron auténticos puñales por las bandas. Alan Mozo por derecha y Miguel Gómez por izquierda tuvieron la responsabilidad de abrir el campo y llegar hasta línea de fondo. De hecho, fue Miguel Gómez quien terminó sellando una jugada para marcar el segundo gol, metiéndose al área como si fuera un extremo más. Es decir, la función de llevar peligro por fuera sigue existiendo, pero ya no depende de los extremos tradicionales, sino de estos jugadores con más recorrido y capacidad de ida y vuelta. Esto obviamente abre un panorama complicado para varios futbolistas del plantel. Por ejemplo, Kate Cowell, que lo poco que jugó durante el amistoso no logró marcar diferencia. Se le vio incómodo, fuera de ritmo, sin encontrar espacios para hacer su juego. Lo mismo podría pasarle al Conejito Brizuela o incluso a Roberto Alvarado si no logran adaptarse a nuevas funciones en el esquema. Y no es un tema menor, estamos hablando de futbolistas que han sido constantes en el 11 titular durante los últimos torneos y que ahora podrían quedarse sin un lugar claro en el sistema. Ahora también hay que decir que en la segunda mitad del partido sí hubo cambios. Milito modificó la estructura y pasó a jugar con una línea de 4 defensores, 2 contenciones, y ahí sí aparecieron nombres como Cowell Coney, el propio Teun Wilk. Un sistema más tradicional con extremos naturales ocupando su lugar en el campo. Pero incluso así la duda que queda es grande: ¿qué versión de Chivas será la que veamos cuando arranque el torneo? ¿La del primer tiempo sin extremos, apostando todo a los carrileros, o la del segundo tiempo más convencional, permitiendo la participación de los jugadores de banda? El propio hecho de que el técnico haya probado las dos alternativas en el mismo partido nos hace pensar que aún está en fase de evaluación, viendo que le funciona más y con quién puede contar realmente. Pero si algo quedó claro es que por ahora el sistema sin extremos es el que parece tener más fuerza en la cabeza de Milito, y eso pone en jaque a más de uno dentro del vestidor. Por si fuera poco a esto, hay que sumarle el contexto de mercado que vive el club. La directiva sigue moviéndose en busca de refuerzos, pero la realidad es que hasta el momento no hay avances significativos en las negociaciones por un defensa central, que es una de las prioridades. También han estado tocando puertas por jugadores de ataque, lo cual podría estar directamente relacionado con una posible salida de Hugo Camberos. Y aquí es donde todo se empieza a conectar. El caso de Camberos es particular. Todavía no renueva su contrato, y aunque se habla de que están en pláticas, el acuerdo no está cerrado. Incluso si llegara a firmar una extensión, eso no garantiza que se quede. Al contrario, podría ser simplemente una medida para proteger el valor del jugador y asegurarse una mejor venta en caso de que llegue una oferta interesante. Y si él termina saliendo, Chivas va a necesitar traer a alguien más para cubrir ese hueco, aunque, irónicamente, si el esquema sigue siendo sin extremos, podría tratarse de un refuerzo que tampoco tenga garantizado jugar como titular. Otro tema interesante es el amistoso que ya está agendado entre Chivas y Necaxa. Será el próximo 5 de julio, justo una semana antes del inicio oficial del torneo. Un duelo que no solo servirá para medir fuerzas, sino también para ver cara a cara a Fernando Gago ahora como técnico de los Rayos. El partido se jugará en el Estadio Victoria y la expectativa es que sea abierto al público. Un detalle que podría convertir este encuentro en una especie de ensayo general tanto para el equipo como para la afición. Imagínense el ambiente: Fernando Gago recibiendo a su ex equipo en su nueva casa, con todo lo que eso implica a nivel emocional y competitivo. Y más allá del morbo por el reencuentro, lo que más nos interesa es ver cómo sigue evolucionando el funcionamiento del equipo bajo la mano de Milito. ¿Repetirá el esquema de
Tres centrales se girá sin utilizar, extremos o veremos una nueva variante que abra un poco más el abanico de opciones. Además, el calendario de pretemporada de Chivas sigue cargado. Luego del duelo ante Necaxa tendrán participación en la Copa Morelos, donde enfrentarán a Atlante, Cruz Azul y León. Tres rivales que seguro van a exigir bastante y que servirán como una excelente prueba para saber en qué nivel está realmente el equipo antes del inicio del campeonato. Porque no olvidemos que este torneo será clave para Chivas. Después de lo que pasó en la última liguilla, la exigencia es máxima y la paciencia será mínima. La afición quiere resultados desde el primer partido. Por ahora el plantel ya recibió un par de días libres tras la concentración en Isla Navidad, pero a partir de mañana estarán de regreso en Verde Valle para continuar con los entrenamientos. La preparación no se detiene y cada sesión de trabajo será fan de mente para que Milito siga afinando detalles y tomando decisiones clave respecto a la alineación titular. Y hablando precisamente de esas decisiones, hay una pregunta que no podemos ignorar: ¿qué va a pasar con la plantilla actual si Milito confirma su apuesta por un sistema sin extremos? Porque una cosa es probar durante la pretemporada y otra muy distinta es sostener esa idea a lo largo de todo un torneo donde la exigencia y la presión son completamente diferentes. Si el técnico decide seguir por ese camino, no sería extraño que algunos jugadores comiencen a buscar una salida, ya sea por préstamo o transferencia definitiva, simplemente para encontrar minutos en otro lado. Y es que nadie quiere quedarse en la banca, mucho menos futbolistas que venían siendo titulares o habituales en las convocatorias. Jugadores como el Conejito Brizuela o el propio Piojo Alvarado tendrán que reinventarse, encontrar un nuevo rol, o incluso adaptarse a jugar en posiciones donde antes no eran habituales. La competencia interna va a ser feroz y ahí es donde el cuerpo técnico tendrá que ser muy claro en su comunicación para evitar malentendidos o incomodidades dentro del vestidor. Otro tema que empieza a tomar fuerza es el de los posibles fichajes. La directiva sigue tocando puertas tanto en México como fuera, buscando reforzar algunas zonas clave del campo. La prioridad inmediata sigue siendo un defensa central, pero no se descarta que llegue algún elemento de ataque, sobre todo si se confirma la salida de Camberos. La incertidumbre sobre su renovación mantiene en suspenso a más de uno, y aunque el club ha sido muy hermético en cuanto a nombres y negociaciones, lo cierto es que el mercado todavía tiene margen para moverse. Mientras tanto, la afición empieza a preguntarse qué tan rápido podrá adaptarse el equipo a la filosofía de Gabriel Milito. Porque si bien es cierto que en Argentina tuvo momentos interesantes como técnico, en México las cosas son diferentes. La Liga MX tiene su propio ritmo, su propia forma de jugar y su propia exigencia. No es lo mismo plantear partidos en Sudamérica que hacerlo en este entorno donde cada jornada puede ser una batalla táctica y física. Por otro lado, el amistoso contra Necaxa también servirá como una especie de termómetro emocional. La reacción de la afición será clave. Como van a recibir a Gago, habrá muestras de afecto o será un ambiente más frío y distante. Además, será una buena oportunidad para ver si los jugadores que están en duda pueden levantar la mano y convencer al cuerpo técnico de que merecen un lugar, porque estos partidos de preparación no solo sirven para ajustar sistemas, sino también para definir quiénes van a ser los titulares y quiénes quedarán relegados. La preparación en Verde Valle continuará a ritmo intenso con dobles sesiones y trabajos tácticos específicos. Milito sabe que tiene poco tiempo y mucho por corregir. La presión está ahí, el entorno lo sabe y la expectativa de la gente es altísima. La Copa Morelos también será un desafío importante. Enfrentarse a equipos como Cruz Azul, Atlante y León permitirá medir el nivel real del equipo frente a rivales de distintos perfiles y exigencias. El margen de error es mínimo. Cada ensayo, cada partido amistoso, cada minuto de entrenamiento contará para llegar en la mejor forma posible al arranque del torneo. Amigos, hoy les traigo un análisis que seguramente va a generar mucho debate entre la afición rojiblanca, porque hay un tema que comienza a preocupar seriamente de cara al arranque del próximo torneo. La situación de los extremos en el esquema de Gabriel Milito. Lo que vimos en el último partido de preparación en Colima encendió algunas alarmas y aquí les voy a contar por qué. Así que pónganse cómodos porque vamos a desmenuzar todo lo que pasó y lo que podría significar para varios jugadores del plantel de Chivas. Para empezar, hay que decirlo tal cual, el equipo mostró una cara completamente distinta a lo que muchos esperaban. El técnico argentino parece tener una idea muy clara de lo que quiere, pero también está dejando señales de que ciertos perfiles de jugadores podrían quedar relegados si no se adaptan a nuevas posiciones o funciones dentro del campo. Y sí me refiero principalmente a los extremos, que históricamente han sido piezas clave en el funcionamiento de Chivas, pero que con Milito podrían ver reducida su participación si no logran reinventarse. Durante el primer tiempo del amistoso frente a Colima, el esquema fue más que evidente: línea de 3 centrales, 2 carrileros con mucha proyección ofensiva, 2 mediocampistas de contención, un mediapunta y 2 delanteros nominales. La ausencia de extremos naturales fue total. No hubo ni rastro de jugadores abiertos por las bandas como estamos acostumbrados a ver.
Ni Efraín ni El Piojo, ni Camberos ni Cowell, ninguno de ellos estuvo en el 11 inicial. La amplitud y la profundidad por las bandas corrió a cargo de los carrileros y eso ya nos empieza a dar una pista de por dónde podría ir la idea de juego del profe Milito. Y ojo, porque no es que los carrileros simplemente estuvieran para apoyar, fueron auténticos puñales por las bandas. Alan Mozo por derecha y Miguel Gómez por izquierda tuvieron la responsabilidad de abrir el campo y llegar hasta línea de fondo. De hecho fue Miguel Gómez quien terminó sellando una jugada para marcar el segundo gol metiéndose al área como si fuera un extremo más. Es decir, la función de llevar peligro por fuera sigue existiendo, pero ya no depende de los extremos tradicionales, sino de estos jugadores con más recorrido y capacidad de ida y vuelta. Esto obviamente abre un panorama complicado para varios futbolistas del plantel. Por ejemplo, Kate Cowell, que lo poco que jugó durante el amistoso no logró marcar diferencia. Se le vio incómodo, fuera de ritmo, sin encontrar espacios para hacer su juego. Lo mismo podría pasarle al Conejito Brizuela o incluso a Roberto Alvarado si no logran adaptarse a nuevas funciones en el esquema. Y no es un tema menor, estamos hablando de futbolistas que han sido constantes en el 11 titular durante los últimos torneos y que ahora podrían quedarse sin un lugar claro en el sistema. Ahora también hay que decir que en la segunda mitad del partido sí hubo cambios. Milito modificó la estructura y pasó a jugar con una línea de 4 defensores, 2 contenciones y ahí sí aparecieron nombres como Cowell Cowney, el propio Teun Wilk. Un sistema más tradicional con extremos naturales ocupando su lugar en el campo, pero incluso así la duda que queda es grande: ¿qué versión de Chivas será la que veamos cuando arranque el torneo? ¿La del primer tiempo sin extremos apostando todo a los carrileros o la del segundo tiempo más convencional permitiendo la participación de los jugadores de banda? El propio hecho de que el técnico haya probado las dos alternativas en el mismo partido nos hace pensar que aún está en fase de evaluación, viendo que le funciona más y con quién puede contar, realmente. Pero si algo quedó claro es que, por ahora, el sistema sin extremos es el que parece tener más fuerza en la cabeza de Milito, y eso pone en jaque a más de uno dentro del vestidor. Por si fuera poco a esto hay que sumarle el contexto de mercado que vive el club. La directiva sigue moviéndose en busca de refuerzos, pero la realidad es que, hasta el momento, no hay avances significativos en las negociaciones por un defensa central, que es una de las prioridades. También han estado tocando puertas por jugadores de ataque, lo cual podría estar directamente relacionado con una posible salida de Hugo Camberos. Y aquí es donde todo se empieza a conectar. El caso de Camberos es particular. Todavía no renueva su contrato y aunque se habla de que están en pláticas, el acuerdo no está cerrado. Incluso si llegara a firmar una extensión, eso no garantiza que se quede. Al contrario, podría ser simplemente una medida para proteger el valor del jugador y asegurarse una mejor venta en caso de que llegue una oferta interesante. Y si él termina saliendo, Chivas va a necesitar traer a alguien más para cubrir ese hueco, aunque, irónicamente, si el esquema sigue siendo sin extremos, podría tratarse de un refuerzo que tampoco tenga garantizado jugar como titular. Otro tema interesante es el amistoso que ya está agendado entre Chivas y Necaxa. Será el próximo 5 de julio, justo una semana antes del inicio oficial del torneo. Un duelo que no solo servirá para medir fuerzas, sino también para ver cara a cara a Fernando Gago ahora como técnico de los Rayos. El partido se jugará en el Estadio Victoria y la expectativa es que sea abierto al público. Un detalle que podría convertir este encuentro en una especie de ensayo general tanto para el equipo como para la afición. Imagínense el ambiente Fernando Gago recibiendo a su ex equipo en su nueva casa, con todo lo que eso implica a nivel emocional y competitivo. Y más allá del morbo por el reencuentro, lo que más nos interesa es ver cómo sigue evolucionando el funcionamiento del equipo bajo la mano de Milito. ¿Repetirá el esquema de 3 centrales, seguirá sin utilizar extremos o veremos una nueva variante que abra un poco más el abanico de opciones? Además, el calendario de pretemporada de Chivas sigue cargado. Luego del duelo ante Necaxa tendrán participación en la Copa Morelos, donde enfrentarán a Atlante, Cruz Azul y León. 3 rivales que seguro van a exigir bastante y que servirán como una excelente prueba para saber en qué nivel está realmente el equipo antes del inicio del campeonato. Porque no olvidemos que este torneo será clave para Chivas. Después de lo que pasó en la última liguilla, la exigencia es máxima y la paciencia será mínima. La afición quiere resultados desde el primer partido. Por ahora el plantel ya recibió un par de días libres tras la concentración en Isla Navidad, pero a partir de mañana estarán de regreso en Verde Valle para continuar con los entrenamientos. La preparación no se detiene y cada sesión de trabajo será afán de mente para que Milito siga afinando detalles y tomando decisiones clave respecto a la alineación titular. Y hablando precisamente de esas decisiones, hay una pregunta que no podemos ignorar: ¿qué va a pasar con la plantilla actual si Milito confirma su apuesta por un sistema sin extremos? Porque una cosa es probar durante la pretemporada y otra muy distinta es sostener esa idea a lo largo de todo un torneo donde
La exigencia y la presión son completamente diferentes. Si el técnico decide seguir por ese camino, no sería extraño que algunos jugadores comiencen a buscar una salida, ya sea por préstamo o transferencia definitiva simplemente para encontrar minutos en otro lado. Y es que nadie quiere quedarse en la banca, mucho menos futbolistas que venían siendo titulares o habituales en las convocatorias. Jugadores como el Conejito Brizuela o el propio Piojo Alvarado tendrán que reinventarse, encontrar un nuevo rol, o incluso adaptarse a jugar en posiciones donde antes no eran habituales. La competencia interna va a ser feroz y ahí es donde el cuerpo técnico tendrá que ser muy claro en su comunicación para evitar malentendidos o incomodidades dentro del vestidor. Otro tema que empieza a tomar fuerza es el de los posibles fichajes. La directiva sigue tocando puertas tanto en México como fuera, buscando reforzar algunas zonas clave del campo. La prioridad inmediata sigue siendo un defensa central, pero no se descarta que llegue algún elemento de ataque, sobre todo si se confirma la salida de Camberos. La incertidumbre sobre su renovación mantiene en suspenso a más de uno, y aunque el club ha sido muy hermético en cuanto a nombres y negociaciones, lo cierto es que el mercado todavía tiene margen para moverse. Mientras tanto, la afición empieza a preguntarse qué tan rápido podrá adaptarse el equipo a la filosofía de Gabriel Milito. Porque si bien es cierto que en Argentina tuvo momentos interesantes como técnico, en México las cosas son diferentes. La Liga MX tiene su propio ritmo, su propia forma de jugar y su propia exigencia. No es lo mismo plantear partidos en Sudamérica que hacerlo en este entorno donde cada jornada puede ser una batalla táctica y física. Por otro lado, el amistoso contra Necaxa también servirá como una especie de termómetro emocional. La reacción de la afición será clave. Como van a recibir a Gago, habrá muestras de afecto o será un ambiente más frío y distante. Además, será una buena oportunidad para ver si los jugadores que están en duda pueden levantar la mano y convencer al cuerpo técnico de que merecen un lugar, porque estos partidos de preparación no solo sirven para ajustar sistemas, sino también para definir quiénes van a ser los titulares y quiénes quedarán relegados. La preparación en Verde Valle continuará a ritmo intenso con dobles sesiones y trabajos tácticos específicos. Milito sabe que tiene poco tiempo y mucho por corregir. La presión está ahí, el entorno lo sabe y la expectativa de la gente es altísima. La Copa Morelos también será un desafío importante. Enfrentarse a equipos como Cruz Azul, Atlante y León permitirá medir el nivel real del equipo frente a rivales de distintos perfiles y exigencias. El margen de error es mínimo. Cada ensayo, cada partido amistoso, cada minuto de entrenamiento contará para llegar en la mejor forma posible al arranque del torneo.